Miami. Hoy les tengo un invitado súper especial. Él es el director académico de Cala Enterprises, él es coach, él es mentor. Y vamos a hablar un poquito de la resiliencia, porque obviamente todos hemos pasado por momentos difíciles en donde han cambiado nuestras circunstancias, puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida. Y a veces sentimos que estamos desolados o nos sentimos sin mucha, de alguna manera, sin mucho impulso para seguir. Y para eso está Jax aquí, para ayudarnos. Bienvenido, Jax. Hola, ¿cómo estás, Isabel? ¿Cómo te digo? Gracias por la invitación. Gracias por nosotros, Jax. Cuéntame un poquito. Tú eres coach, eres mentor, ayudas mucho a los líderes. ¿Cuál ha sido digamos que esa sensación que has tenido antes, durante y después del COVID en los líderes con los que tú trabajas? Yo creo que la situación que sucedió y sucede en esto del COVID, lo que ha provocado es como una toma de conciencia en cómo las personas se hacen cargo de sus propios proyectos, su propia visión de vida y su propio equilibrio trabajo-persona, ¿no? Y he observado algunos contrastes muy grandes, como por ejemplo personas enfocadas en autoformarse y formarse, en prepararse para ser mejor líder y tener mejores habilidades, como otras que se han quedado como atrapadas un poco en el tema de la crisis y como con añoranzas de lo que había y que obviamente no se va a volver a recuperar porque la dinámica obviamente cambió. Hay muchas personas que se sienten frustradas de ver que, como dices tú, hay muchas personas educándose, creando y se sienten, digamos que agobiadas, se sienten que a ellos la creatividad no les ha llegado y dicen, yo no hago nada de eso, yo estoy estresado, a mí no me sale nada. ¿Qué puede hacer una persona que siente esto, que no lo hace ni siquiera por pereza, sino que dentro de sí mismo no le sale y se siente agobiado por toda esa presión que hay afuera de aprovecha el tiempo mientras todo esto está sucediendo, ¿no? Sí, tú sabes que yo siento que este es como el momento, estas etapas que vivimos, en donde las personas necesitan hacer un examen de conciencia o una evaluación de si realmente están preparadas o no para manejar situaciones de crisis o situaciones de cambio brusco. Cuando las personas practican resiliencia, necesitan tres características fundamentales. La primera es que necesitan ser adaptables, es decir, que puedan manejar los cambios y moverse con el cambio, fluyendo con el cambio. La segunda cualidad es flexibilidad, es decir, estamos acostumbrados a una zona de comodidad, a una estructura que nosotros mismos creamos y obviamente una situación como esta cambia la estructura completamente. Necesitamos ser flexibles con lo que ocurre. Y la tercera es conexión con tu fortaleza interior o tu fuerza interior. Y ahí es donde yo siento que la mayoría de los líderes están como o aprendiendo por lección o aprendiendo por información. ¿A qué me refiero con lección e información? Lección a golpes, no hay de otra. E información porque se están dando cuenta que adolecen o tienen la debilidad y necesitan fortalecerse o formarse con ella. He visto de los dos tipos. He visto los que se quedan quejándose de la lección hasta que se dan cuenta que necesitan hacer algo al respecto. Todas estas tres cosas que te mencioné dependen de algo fundamental: conciencia y actitud. Entonces, el que no hizo el examen de conciencia y no hizo el cambio de actitud, se va a quedar atrapado en la estructura pasada y yo creo que no le va a ir muy bien con todo lo que viene ahora en el futuro. El futuro inmediato. Venimos de un confinamiento donde nos asustaron mucho con el COVID. De alguna manera todos salimos en pánico, salimos porque lo tenemos que hacer, pero de repente nos sacan a la calle y nos dicen ya como que todo pasó, todo es normal, ahora tienes que usar una mascarilla, un alcohol, unas cosas, pero como que no entiendes que, o sea, tu vida no entiendes cómo la puedes volver a la normalidad sabiendo que obviamente esta enfermedad todavía existe, pero por otro lado está la economía. ¿Cómo hace una persona para aceptar y adaptarse a este nuevo mundo que nos tocó? La aceptación, Isabel, tiene como un proceso de duelo. Hay personas que creen que el duelo es porque perdieron a un familiar, pero en realidad el duelo es que tú tengas una pérdida y un cambio de sistema. Una persona que migra vive un duelo. Una persona que tiene un divorcio o una separación tiene un proceso de duelo. Una persona que pierde su trabajo y adquiere un trabajo nuevo vive un duelo. Y el duelo tiene etapas, ¿no? Hay una etapa obviamente de negación inicial
que es donde la mayor cantidad de personas se quedan atrapadas, o de resistencia, especialmente si no tienes mucha inteligencia emocional. Yo creo que en estas etapas de cambios no necesitamos tener mucho intelectual o inteligencia intelectual, sino la que llaman inteligencia emocional. Después de esa resistencia o negación, hay un proceso como de buscar cómo renegociar todo lo que está pasando, luego una etapa de tocar fondo, y luego viene como una cresta o una subida donde viene la aceptación como tal. Para poder llegar a la aceptación de la que tú estás hablando, hay que vivir las etapas del proceso de duelo. Hay que entender que hubo un cambio, hay que intentar internamente cómo negociarlo y hay que tocar fondo. Es decir, el proceso de desapego de la estructura pasada, de desapego de tu antigua zona de comodidad, de la antigua normalidad, aunque no lo veo tan normalidad, pero sí es eso, es desapegarme y soltar. Y hay personas que no les gusta desapegarse, no les gusta soltar porque siente que pierden atributos, pierden abundancia o pierden vida. Y no es cierto, porque la vida es cambio. O sea, yo veo el ciclo del agua. El agua está en estado natural líquido, después se evapora, después pasa las nubes y después vuelve a caer como lluvia. O sea, tenemos que aprender un poco más de la naturaleza como tal, de cómo hace el proceso cíclico, y esto que estamos viviendo es un ciclo. Si yo lo veo como un ciclo, lo voy a aceptar mejor. Personas que de alguna manera sus empresas, líderes, no se ven muy bien en los números en este momento por la situación que 3 meses de estar completamente parados, pero ellos quieren seguir, ellos no quieren detenerse. ¿Cuál es ese mensaje que tú les das a esas personas? Adaptabilidad, flexibilidad y conexión con su fortaleza interior. Te voy a contar algo personal. La mayor parte de mi trabajo es presencial. Webinars, talleres, coaching, mentoría, todo el proceso de dirigir la academia de Ismael Cala, o sea, todo eso lo llevaba presencial. Tengo 3 meses llevándolo online. Obviamente el trabajo se redujo, los ingresos se redujeron, pero está pasando que están volviendo a crecer. ¿Por qué? Porque en esta reinvención que estamos viviendo, yo necesito transmutar una cantidad de paradigmas que tengo de cómo yo pensaba que era la forma correcta de hacer las cosas. Y lamentablemente eso no era cierto. Hay una nueva forma correcta de hacer las cosas, y al cambiar mi paradigma, entonces yo me adapto con mucha mayor facilidad. Y me está pasando eso. Estoy migrando todos mis servicios a un tema online. Incluso el mismo Ismael también. Entonces, lo que está pasando en todo esto es que la reinvención, el que más rápido se adapte y haga la reinvención, obviamente va a poder subirse al tren con mucha mayor rapidez, y obviamente su emprendimiento o empresa va a crecer de nuevo y los ingresos van a mejorar. Si me quedo atrapado tratando de hacer funcionar la estructura anterior, yo creo que va a demorar más el tiempo de adaptación, y como te dije antes, Isabel, van a tener que aprender por la lección. Y hay unas personas que saben que de alguna manera no han hecho el proceso, o que saben perfectamente que todavía no tienen la conciencia para poder aceptar toda esta situación. ¿Cuál es ese primer paso, ese primer mensaje que tú les das a ellos para que entiendan esta nueva conciencia en el mundo? Sobre todo personas, de pronto, que no son millennials, que ya traían sus empresas, que ya tenían su vida familiar, que de repente les cambian completamente todo su esquema y dicen, yo entiendo que hay un cambio, pero yo no sé cómo hacerlo en mi vida. Yo lo primero que haría es respirar. Y digo respirar porque para algunas personas, Isabel, todo llegó muy a la vez. Fue muy brusco todo. No se esperaban que fuese algo tan caótico como lo que ocurrió. Y que además tengan que entender que ahora todo vuelve como que si no pasó nada, porque yo ahorita enciendo las noticias y no hay una sola noticia que me hable del COVID, ni de los números, ni de los muertos. Ya todas las noticias son de las protestas, de George Floyd, del tema del racismo, la discriminación, y ahora vienen los debates presidenciales. O sea, todo se movió tan rápido que obviamente ahora necesito readaptarme a otra adaptación. Yo creo que lo primero es respirar, y lo segundo es que necesito hacer lo que yo llamo planificación apropiada. Yo no puedo planear ahora proyectos a 1 año o a 2 años. Ese esquema anterior de hacer business plan, de
un año, 2 años, 3 años, eso no se puede hacer ahora. Ahora los planes de negocio hay que rediseñarlos cada 2 meses con lo que está pasando ahora. Entonces yo necesito sentarme a planificar, darme tiempo de hacer brainstorming, hacer pensamiento estratégico. El latino como tal no le gusta eso, el latino le gusta ejecutar, le gusta resolver rápido, le gusta que las cosas sucedan rápido porque tenemos como una mentalidad muy inmediatista o muy corto plazo. Yo creo que ahora hay que pensar en corto plazo, pero con estrategia. Y ir probando y midiendo. ¿Esta estrategia funcionó? Ok, sigo. ¿Esta estrategia funcionó? No, no funcionó, párala. Porque obviamente hay que ver la respuesta del mercado con toda esta situación. Yo veo los indicadores de la bolsa y me sorprenden. Hay días que está maravilloso y hay algunos pocos días que está un poco mal. Eso quiere decir que el mercado está recuperándose. Entonces necesitamos alinearnos a la realidad que está ocurriendo con planificación. Completamente, creo que el tema del presente se nos hizo más evidente con toda esta situación, se nos hablaba todo el tiempo el presente, 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 pero no muchos entendían el concepto y la vida nos obligó a vivir el presente y creo que esa es una de las herramientas más grandes que por lo menos yo he aprendido. Creo que formarnos como líderes en este momento, tanto para nosotros mismos como para nuestro alrededor, es una prioridad y creo que, bueno, tú trabajas en eso. Ahí dejamos toda tu información porque me parece que es una herramienta muy necesaria para que en este momento tengamos nuestra mente en control y podamos, como tú dices, ejecutar lo que necesitamos ejecutar y lograr adaptarnos, aceptar toda esta situación lo más fácil posible para que obviamente nos genere la productividad que necesitamos. Jax, fue un placer haberte tenido aquí en Sonríe Miami. Muchas gracias por la invitación, Isabel. Y mi última recomendación es, esto hay que respirarlo mucho y hay que tomarlo con cautela, pero hay que estar presente, porque cada día va a llegar información nueva. Y si estoy abierto a escuchar y me adapto, voy a poder fluir con ella. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de la vida de todos, pero que obviamente tú lo estás haciendo todo a nivel virtual y te deseo de verdad lo mejor en tus proyectos. Gracias.